Amigos, amigas, en días pasados, en el debate presidencial de los Estados Unidos, vimos cómo Donald Trump, expresidente y quizás futuro presidente de Estados Unidos, y Joe Biden, actual presidente y quizás futuro presidente de Estados Unidos, se peleaban por ver cuál era más pro-Israel. Se peleaban por ver cuál amaba más a Israel y cuál hacía más por defender a Israel. Donald Trump acusó a Joe Biden, uno, de ser pro-palestino y de ser un obstáculo, de evitar que Israel terminara el trabajo. Y se preguntó Donald Trump, ¿por qué simplemente no deja que Israel termine el trabajo? Y dijo, bueno, porque es un palestino, pero es tan mal palestino que ni los palestinos lo quieren, decía Donald Trump a un Biden que ponía una cara de desencajado, de desconcertado, un Biden que no supo qué responder y solo hizo esta expresión. Cerró los ojos, volteó hacia abajo y movió la cabeza diciendo que no, como dando a entender que él también es un fiel sirviente de Israel quizás, o un fiel protector de Israel. Bueno, en ese sentido, la pregunta es, ¿por qué la obsesión de los presidentes de Estados Unidos con Israel? Hay enfoques que dicen que Estados Unidos ayudó al Reino Unido a fundar Israel con el capital de grandes judíos sionistas de aquella época. Me refiero a las épocas entre 1904, cuando muere Theodor Herzl, el ideólogo del Estado de Israel, en este libro que había escrito años antes, El Estado de los Judíos en 1895, en donde plasmaba lo que imaginaba de ese Israel en Palestina, que cuando primero el imperio turco otomano de Abdul Hamid II, que fue derrocado en 1909, les permitiera todo lo que harían allí. Después las cosas se complicaron, después de la Primera Guerra Mundial, con la victoria británica en esa Primera Guerra Mundial, bueno, la reina sí permite que Israel se funde y después, en términos diplomáticos, Estados Unidos y el Reino Unido dedicarían la vida entera a defender a Israel. La pregunta es, ¿quién domina a quién? ¿Cuál es la razón por la que Israel tiene tan buena imagen y tan buena reputación en los Estados Unidos? ¿Cuál es la razón por la que Estados Unidos, a pesar de los grandes crímenes y violaciones que comete Israel al marco jurídico internacional, nunca le sanciona, todo le perdona, siempre le protege y siempre le facilita las cosas para que, como decía Donald Trump, hiciera el trabajo con los palestinos? Y el trabajo puede implicar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio. En este momento, el equipo de Joe Biden está tan indignado con Israel que nadie dice nada porque hay campañas electorales. Pero Trump ha parado la mano y se ha dejado ver como el más sionista del mundo, como el más defensor de Israel. Y entonces, nuevamente, es, como dicen algunos grupos dominantes, Estados Unidos defendiendo a Israel porque Israel es su subordinado y hace el trabajo sucio para los Estados Unidos en el Medio Oriente, o al revés. Hay enfoques como los de Stephen Walt y John Mearsheimer, que en este libro, The U.S. Foreign Policy, The Israel Lobby, dice que es al revés, ¿no? Que hay un cabildeo, hay una gestión, una presión muy importante de los grupos sionistas, de los grupos pro-Israel, judíos o no, cristianos evangélicos, mormones, metodistas, bautistas, etcétera, etcétera, diferentes denominaciones del cristianismo que en la ideología religiosa ven a los judíos como los hermanos mayores, pero además los judíos, un sector de ellos ven al sionismo como ese redentor que ayudaría a fundar el tercer templo en Sion. Bueno, pues dicen, se junta esta ideología religiosa con el tema de estar predispuesto por afinidad cultural, por afinidad religiosa y bueno, también por los grandes negocios que hay de por medio de ayudar a Israel, pero también predispuestos a dejarse influir por los grupos más fervientes pro-Israel. Hay aproximadamente unas 52 organizaciones sionistas en Estados Unidos de alcance nacional que presionan al gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Justicia, en la Casa Blanca, principalmente en el Congreso de los Estados Unidos y en el Senado, pero que también tienen a sus aliados en diferentes puntos
de los gobiernos de los estados y de las principales ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Sacramento, Miami, Dallas, Houston, es decir, en aquellas ciudades de mayor arrastre en donde hay una politización muy favorable a Israel, que todo le permite, que todo le tolera y que en todo le apoya. Y muchos dicen, bueno, es que Estados Unidos tiene que proteger a su Frankenstein creado en el Medio Oriente para defender sus intereses, y otros dicen, no, es que Estados Unidos es el Frankenstein de los intereses sionistas en Estados Unidos y en Israel, y baila Estados Unidos al son que Israel le toque. Y parece ser que Benjamín Netanyahu, el todavía primer ministro de Israel, hace lo que quiere con la administración Biden. Hace lo que quiere porque le ponen líneas rojas y las rompe todas y no recibe sanciones. Además de no recibir sanciones, sigue recibiendo paquetes millonarios de ayuda, disfrazada de ayuda humanitaria. Y pues además, cuando se trata de llamarle la atención, si Netanyahu da un golpe sobre la mesa, la administración Biden, contrario a como se muestra con Rusia, con Netanyahu se muestra dócil, complaciente y bueno, pues diríamos en México hasta agachona. En ese sentido, hay todo un gran debate por el tema de si Joe Biden ha sido excesivamente permisible, y a Joe Biden se le recuerda por un elocuente discurso en el Senado de los Estados Unidos allá en los años 80, en el que decía que Israel era una gran aportación para Estados Unidos en el Medio Oriente y que si no existiera este Israel, Estados Unidos tendría que inventarlo, tendría que crearlo. Bueno, ese Joe Biden es percibido como un super sionista. Por ejemplo, él no es judío, él es católico, pero actúa, piensa y apoya como un sionista. Pero cuando vemos el discurso de Donald Trump va todavía un paso adelante. Y cuando analizamos, por ejemplo, su gabinete, en el gabinete vemos a muchos funcionarios de alto nivel con doble nacionalidad israelí y estadounidense. Cuando observamos la administración, por ejemplo, que presidió Obama, Obama, pues también una administración muy filo-sionista, que incluso llegan a radicalizarse tanto que cuando alguien dentro del grupo, por ejemplo, digamos, Anthony Blinken, llega a hacer un par de críticas, a ese se le tacha de pro-palestino, y el que te tachen en Estados Unidos de pro-palestino es muy peligroso si aspiras a crecer políticamente, porque entonces se van los patrocinios, pueden venir campañas de agravios personales, de calumnias, de difamación, para acabar con la carrera de quienes osen hacer por lo menos un par de críticas. Se les puede tachar de filo palestinos, de apoyar al terrorismo, o lo más utilizable o lo más recurrente, el tema del antisemitismo. Y si te tachan de antisemita, en realidad están descalificando tus opiniones en el resto de tu carrera. Si eres estadounidense y aspiras a tener un cargo público que requiera financiamiento a través de los comités de acción política, pues en ese momento los grupos pro-Israel, los grupos judíos o no judíos, pero sionistas o filosionistas, terminan por hacer campaña en tu contra. No solamente te quitan los patrocinios que te tenían prometido, porque generalmente las organizaciones pro-Israel le apuestan a los dos partidos, invierten en los dos partidos, en las campañas de los dos partidos, de tal suerte que cuando uno de ellos gana, pues de todas formas tiene compromisos con Israel. Sin embargo, si hay un diputado, si hay un senador, si hay por ahí un miembro del staff de algún funcionario de alto nivel, rápido le tejen estos bloques para evitar que siga teniendo peso y siga teniendo influencia en la política de Estados Unidos. De tal suerte pues que en este momento los grupos pro-Israel son los que mejor entienden, uno, los tiempos políticos de Estados Unidos, dos, las lagunas legales para poder neutralizar a aquellos funcionarios de alto nivel que pongan en riesgo la protección que ya
como Estado, como funcionarios de alto nivel, los del gobierno de Estados Unidos le tienen prometido a Israel. Todo aquel que se convierta en un obstáculo para el apoyo que Estados Unidos le brinda a Israel dentro de Estados Unidos, si aspira a tener, decía yo, aspiraciones políticas y a crecer y a llegar a la cima de la política, en ese momento se puede ir despidiendo de sus aspiraciones, porque en ese engranaje político, en ese juego político, aunque los grupos filosionistas no son los que más dinero aportan, como decían John Mearsheimer y Stephen Walt, sí son los que mejor entienden los tiempos políticos y los que se activan cuando de neutralizar a alguien que pueda representar una amenaza para esa ayuda que Estados Unidos le brinda a Israel, pues entonces se le pueden ir encima. Por eso vemos que aunque se indignan muchos funcionarios de alto nivel a la hora de votar una resolución de apoyo a Israel, a la hora de votar un financiamiento, pues lo hacen incluso a regañadientes o incluso en contra de lo que son sus deseos. Así es la política y por eso es importante entender cómo se juegan los tiempos y cómo se viven las prácticas y las dinámicas de la política del vecino del norte, porque aunque es una superpotencia al exterior y tiene las principales capacidades materiales todavía del mundo, la fragmentación interna de su sistema político, los tiempos electorales dan la pauta a aquellos grupos de poder, aquellos grupos de presión y de influencia que saben para qué quieren el apoyo de Estados Unidos y hacia dónde lo quieren canalizar. Pues mis queridos alumnos digitales, les dejo esa reflexión para ir entendiendo un poquito más de cómo se mueve la agenda internacional allende las fronteras. Si esta sesión fue de su agrado, les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Aquí en la descripción dejamos los links de Facebook y de YouTube de nuestro canal secundario y también la cuenta en PayPal por aquellas personas que gusten apoyar nuestros esfuerzos educativos. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Buena tarde.